Los derechos reales en el Perú se encuentran regulados en el libro quinto del Código Civil Peruano de 1984. Es una de las instituciones del derecho civil que vienen siendo reguladas desde el tiempo del derecho romano, sobre todo en el tiempo de lo que es la aplicación de la ley de las 12 tablas y del Corpus Juris Justinianeo. En el derecho romano, la palabra re hacía referencia a las cosas. De ahí es que en un principio este tema de los derechos reales era conocido inicialmente como el derecho de las cosas. Sin embargo, a través del tiempo, el concepto ha ido variando a un tema eminentemente patrimonialista, entendiendo como patrimonio a aquel conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones que tienen todos los sujetos de derecho, sean estos personas naturales o sean personas jurídicas. Por lo tanto, aun cuando una sola persona tenga únicamente deudas, que son las obligaciones, tiene un patrimonio. Sin embargo, cuando vamos a la norma jurídica, nos vamos a dar cuenta que el Código Civil peruano no define qué cosas son los derechos reales, dejándole a la doctrina jurídica establecer un concepto. En principio, podríamos decir que los derechos reales vienen a ser una categoría jurídica que en el sistema jurídico nacional reconoce a los sujetos un poder jurídico que protege el uso, el disfrute o la explotación económica de los bienes de los cuales es titular para que pueda darse las utilidades que estos bienes brindan. Los derechos reales vienen a ser protegidos por la ley y no pueden crearse por acuerdo entre las partes. Existe entonces en el legislador una relación de bienes de entendidos dentro de lo que se conoce como números clausus. No hay derechos reales por acuerdo entre las. En ese orden de ideas, hay algunos que identifican a los derechos reales como aquella relación jurídica que hay entre un bien y el titular de ese, a lo que algunos llaman la relación jurídica real. Se identifican dentro de su estructura dos elementos importantes. Primero, sujeto titular del derecho, quien ejerce las potestades sobre el bien. Y por el otro lado, tenemos a las cosas o bienes que vendría a ser el objeto de derecho sobre el cual recaen las facultades que detenta este sujeto activo o titular del derecho. Hay algunos en doctrina que no ven a los derechos reales como una relación jurídica. Lo que existe en realidad es un sujeto titular de un derecho sobre un bien. Para este sector de la doctrina, los derechos reales consisten en aquella potestad que corresponde a un sujeto de derecho sobre una cosa específica en base a un título. Los derechos reales son aquellos que otorgan al titular un poder directo e inmediato sobre una cosa, permitiéndole de esta manera usarla, disfrutarla y disponer de ella, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico legal. A diferencia de los derechos personales o de crédito, que obligan a otra persona a realizar una prestación, los derechos reales se ejercen directamente sobre la cosa misma. Algunas características que tienen, por ejemplo, los derechos reales principales es la oponibilidad erga omnes, la inmediatez, la abstracción, los números clausus. Podríamos entonces señalar que los derechos reales son aquellos que otorgan un poder directo sobre las cosas, mientras que los derechos personales obligan a una persona a realizar una determinada prestación. En el Perú hemos tenido 3 códigos civiles. El Código Civil de 1852 tuvo como fuente el Código Civil napoleónico de 1806. Su característica básicamente es el de ser un código romanista. Su estructura, título preliminar y 3 libros. Libro primero, Derecho de las personas. Libro segundo, Derecho de las cosas. Libro tercero, de las obligaciones y de los contratos. El Código Civil de 1936, que ya tiene como inspiración al Código Alemán de 1900, al Código de Brasil de 1916, al Código Suizo de 1907 y también al Código Civil peruano de 1852,
tienen la característica de ser eminentemente patrimoniales. La estructura de este Código Civil es un título preliminar y 5 libros. Libro primero, Derecho de Personas; libro segundo, Derecho de Familia; libro tercero, de Derecho de Sucesiones; libro cuarto, de Derechos Reales; y libro quinto, de Obligación. Nótese entonces que a partir de la legislación civil de 1936, este código sustantivo ya le depara un libro específico, siendo este el libro cuarto. Desde los artículos 812 al artículo 1074, dedicando la última sección a los registros públicos. Y diferenciaba en su legislación 263 artículos para el caso de lo que son los derechos reales registrados y 224 artículos a los bienes sin registro. El Código Civil de 1984 tiene una característica humanista. Tiene un título preliminar y 10 libros. Y dentro de esos libros, el libro quinto es el que regula específicamente el tema de los derechos reales. Sin embargo, reincorpora la clasificación de bienes muebles y bienes inmuebles, entendiendo que los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro y los inmuebles no. Regula también la adquisición de la propiedad por convenio, salvo que exista pacto en distinto. Regula también el tema de los bienes muebles que se pueden enajenar por su tradición al adquiriente. Regula también el tema de lo que es las mejoras útiles, necesarias y de recreo, así como la partición por sorteo. Regula también el tema del suelo y los aires, que es por el tema de lo que es la superficie, y pueden pertenecer estos a propietario distinto al suelo. El Código Civil, en su libro quinto, divide a los derechos reales en los derechos reales principales y en los derechos reales de garantía, que también son llamados derechos reales accesorios por la doctrina. Se llaman derechos reales principales porque no dependen de ningún otro derecho para su existencia. En cambio, para el caso de lo que son los derechos reales de garantía, al ser estos accesorios de un derecho principal, corresponde primero el cumplimiento de las obligaciones principales para poder ejercer las acciones sobre estos derechos reales, que son denominados también derechos reales de garantía, porque van a servir precisamente de garantía frente al cobro. Es decir, si yo no pago mis obligaciones, el titular de la acción de cobro puede ir contra mis bienes. Dentro de los derechos reales principales tenemos al derecho de posesión, al derecho de propiedad y al derecho de copropiedad. También tenemos al usufructo, al uso de habitación, a la servidumbre, bien, y a la superficie. Sin embargo, la doctrina a nivel de derecho diferencia los derechos sobre las cosas como derecho real principal, y entre ellos encontramos a la posesión, a la propiedad y a la copropiedad, de los derechos reales sobre bien ajeno, donde encontramos el usufructo, el uso o habitación, la servidumbre o la superficie. Un derecho in rem significa que no depende de ningún otro. Efectivamente, ahí tenemos la propiedad, ahí tenemos la posesión o la copropiedad. No dependen de ninguno. En cambio de los derechos sobre bien ajeno, yo entrego un bien o afecto un bien para que una persona tenga derecho sobre él. Vamos a poner el caso de la servidumbre. Imaginémonos que tenemos un camino y sobre ese camino, una avenida, tenemos un predio. Y dentro de ese predio ha sido dividido en dos. Un predio para A, que está en la parte continua al camino, y B, que no puede llegar al camino si no es pasando por el predio de A. Entonces, el predio de A debe servirle de nexo al predio de B para que pueda llegar a él. Eso se llama servidumbre de paso. Esa servidumbre de paso es necesaria para que el predio dominante, que es el predio de B, afecte al predio de A, que viene a ser el predio sirviente, para efecto de poder pasar al acceso a ese campo. B estaría ejerciendo un derecho de servidumbre cada vez que pase por el predio de A. Por eso se llama jus in re alinea. O por ejemplo, yo te presto mi vehículo para que lo hagas taxi. Allí estamos hablando de usufructo. Usted va a poder obtener el fruto económico sobre esos ingresos provenientes del vehículo. Usted está utilizando un bien que no es de su propiedad, por eso se llama jus, derecho, in rem, en cosa aliena, ajena.
usted podrá utilizar ese bien y ganar todos los frutos que produzca ese bien, pero está ejerciéndolo gracias a un bien afectado que es de propiedad de otra persona. Para el caso de los derechos de garantía son básicamente o para bienes muebles o para bienes inmuebles. Para bienes inmuebles, básicamente es la hipoteca, que es cuando yo afecto un inmueble de mi propiedad, inscribiendo esa hipoteca, inscribiendo esa garantía por un préstamo de dinero a un banco para que se inscriba en registros públicos esa afectación. Por lo tanto, cualquier persona que el día de mañana quiera comprarme un bien hipotecado, sepa que está comprando ese bien con un bien real en garantía. Igual ocurre con el tema del anticresis, que también es aplicable a los bienes inmuebles. Imaginémonos, yo tengo una deuda y no tengo con qué pagar. Sin embargo, tengo una casa, imaginémonos en la playa, y mi acreedor me dice, bueno, si no tienes dinero para pagarme, dame la casa de la playa, la voy a alquilar durante los meses de verano y con ese alquiler yo me cobro lo que tú me des. Eso es la anticresis. En cambio, el derecho de retención generalmente se ejerce sobre bienes muebles, pero nada obsta que también puedan utilizarse sobre bienes inmuebles. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de las mejoras. Yo introduje mejoras en un inmueble y tengo que entregar este bien porque ha sido materia de un arrendamiento. Entonces, cuando yo entregué el inmueble, el propietario debe reconocerme las mejoras que yo haya introducido en el inmueble que es de propiedad de este señor. Pero si no me quiere reconocer, yo le digo, un momentito, no te devuelvo todavía las llaves porque no me has asegurado de que me vayas a reconocer las mejoras, y aplico el tema del derecho de retención. Doctor, pero después no me van a mí a demandar o a denunciar por un tema de apropiación ilícita. No, usted está ejerciendo un derecho reconocido en la legislación nacional. Y finalmente tenemos el derecho de la garantía mobiliaria, que está regulado por una ley especial. Recordemos que el tema de la prenda, que originalmente estuvo regulado en el Código Civil de 1984, fue derogado precisamente por las leyes que hoy día regulan a la garantía mobiliaria en el Perú.